Escuchar el pastor Marcos Vilca, es un pastor increíble de una iglesia acá en Perú que se llama Generación de Campeones. Y bueno, ya vamos a ver de este tema que es bien controversial de cómo enterrar a mi ex. Hello, gente. Estoy muy feliz porque este es el primer envío que estamos haciendo de soltería. Es el primero de mi vida mía, de mí misma. Y, y de verdad que es una gran emoción poder estar aquí, ¿no? Estoy muy feliz, gente. Estoy muy feliz. Además que la persona que voy a entrevistar hoy, bueno, es una persona que admiro mucho. Yo creo que él no sabe mucho, o sea, él no sabe que yo lo admiro, él no sabe, él no lo sabe. Y de verdad que es un privilegio porque hoy vamos a hablar de cómo entrar a mi ex. Y yo sé que eso es bastante peculiar que ustedes digan, ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a enterrar a tu ex? A veces provoca gente. ¿Cómo entrar a mi ex? Yo conocí a este pastor aproximadamente hace como un año y medio son unas conferencias que se llaman Pureza que hacen acá en Perú. Él habló sobre esto y a mí me impactó tanto escuchar el tema, ¿no? Que lo vamos a escuchar hoy. Y no solamente el nombre, sino que tú dices así como que, ¿what? ¿Cómo entrar a mi ex? Y quédate para que veas de lo que va a tratar. Es un tema súper interesante. ¡Pastor! Gracias. No, gracias a No, usted, pastor. gracias por la invitación, Ceilán, y de alguna manera pues sumar a lo que siempre tratas de transmitir, ¿no? Para los solteros, ¿no? Y siempre ofrecer una respuesta significativa, coherente, ¿no? Para las inquietudes y las preguntas que ellos tienen. Me ha tocado en mi experiencia de ser pastor y también como consejero, darme cuenta que la razón por la cual llega más gente a la iglesia siempre es por problemas emocionales, ¿no? En el caso de nuestra iglesia, el 80% son gente joven. Y casi siempre hay la historia de un ex, de una persona que no pueden olvidar, de una persona que no pueden superar, ¿no? Así que las veces que me ha tocado enseñar el tema de cómo enterrar a mi ex, eso ha sido todo un éxito, ha sido, un ¿Cómo boom, es ¿no? O este sea, tema? las veces que veo más gente en la iglesia son cuando se anuncia un tema de esos, o sea, me ha pasado a mí. Así que genial y muy pertinente el poder compartirlo el día de hoy. Ajá, No, sí. pastor, súper, súper. Yo estoy muy feliz porque yo desde que lo conocí, hace como un año y medio, como estaba comentando, siempre dije, quiero entrevistar al pastor Vilca en mi canal. Siempre, siempre. Wow. Y yo le dije a las personas al principio, yo lo he admirado mucho y yo digo, a mí me encanta lo que el Señor hace por medio del pastor, con respecto a lo de la soltería. Y yo nunca olvidé eso, Sí, cómo enterrar a mi ex. Y busqué mis sí. notas de hace un año, busqué mis notas y conseguí el título y dije, este es el título y voy a hablar con el pastor. Y bueno, desde que yo le dije a usted, imagínese. Pero bueno, Genial. la No, gente está gracias, esperando. gracias. La gente está esperando ese gran tema, están así todos aficionados que estaban diciendo, ¿cuándo llega el pastor? Nos tiene en suspenso. Entonces, pastor, explícanos un poco, ¿de dónde nació este tema de cómo enterrar a mi ex? Porque la gente piensa es que abrimos un hueco y lanzamos al ex y lo enterramos literal. Sí, yo sé que a muchos le daría muchas ganas. A Querían mí me... tal vez saber algunas técnicas de torturamiento, pero no, no, no. Básicamente, este tema, la primera vez que lo compartí, se llamaba Cómo olvidar a mi ex, ¿no? Pero como la gente era demasiado terca, le pusimos cómo enterrar, ¿no? O sea, ya para ocultarla, ¿no? Ok, ¿no? Y bueno, ¿no? Pero responde a una problemática real que se enfrenta hoy en día mucha gente. Es un tema real, ¿no? Es un tema que siempre las veces que me ha tocado compartir ha sido muy, muy relevante, de alguna manera ha tenido bastante respuesta, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, la primera vez que comparto el tema fuera de la iglesia, es en una de las conferencias De pureza. YELP, de Yo elijo la pureza, hace un par de años, de pasada le hago el cherry porque ellos este año de nuevo están haciendo el evento de Yo elijo la pureza, y Ahí lo justo me conocí. pidieron que compartir un tema que se llamaba ¿Cómo escapo de mi pasado? Entonces siempre me estaban llamando por ese tipo de cosas. Pero bueno, y me acuerdo que la primera vez que a mí me toca compartir, ¿no? Me la pusieron difícil porque antes de que yo entrara, había estado una pareja que se habían dado el primer beso en el altar, ¿no? Entonces cuando yo ingresé dije, bueno, yo no soy tan santo como ellos, yo sí soy bien humano, ¿no? Pero creo que todos tenemos alguna historia que contar, pero básicamente el tema lo creamos en la iglesia
como una respuesta real a un problema real que la gente hoy día enfrenta, ¿no? Entonces, básicamente fue eso, más allá de una historia personal mía, nada que ver, ¿no? Sino que más que todo tiene que ver con respuestas reales a problemas reales, ¿no? Pastor Robert Barriger siempre decía que hacer iglesia para esta generación es rascar donde pica. Y a veces nosotros estamos rascando donde no pica, ¿no? Sin embargo, este tema sí es muy picante. Y creo que nosotros debemos ofrecer una respuesta significativa, una respuesta coherente a mucha gente que lidia con este tema, ¿no? Y que les impide escribir un nuevo capítulo de sus vidas, darse una nueva oportunidad o creer que Dios tiene algo mejor y mayor también para ellos, ¿no? O sea, básicamente así lo comenzamos. Wow, Sí. me encantó la perspectiva, ¿no? De que, bueno, primero que es un tema picante. A veces hay gente que le da miedo tocar este tipo de temas, pero a los jóvenes hay que hablarle de frente, ¿no? Y bien explícito. Eso es otro tema. Y otra cosa es que considero importante es eso, de que hay que resolver, hay que sanar para poder estar sanos para otra relación o para el matrimonio. Bueno, la idea es que ya después de un ex venga un matrimonio, es la idea. Por supuesto. Sí, a veces se escucha ese dicho que dice un clavo saca otro clavo, pero siempre un pastor se llama Dani Príncipe, él decía un clavo no saca otro clavo, solo deja un hueco más grande. Solo deja un hueco más grande. Entonces, no, yo creo que toda persona que quiere comenzar una nueva etapa de su vida tiene que desintoxicarse, tiene que sanar y tiene que recuperarse. Yo recuerdo hace unos meses, jugaba todos los martes fulbito y tuve una lesión en la rodilla. Tenía un poco de molestia y yo sabía que tenía que descansar todavía varias semanas, pero como me moría por ir a jugar fútbol, a pesar del dolorcito, me fui a jugar. No duré ni 3 minutos en la cancha ni me tuvieron que sacar cargado. Muchos de nosotros queremos comenzar nuevas relaciones cuando aún hay dolor, cuando aún hay heridas abiertas, cuando aún hay cosas que no hemos sanado y no hemos procesado. Entonces, yo siempre enseño que el orden en las relaciones funciona así. Primero es Dios, después eres tú, después los demás. Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo. Pero el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo amo a mi prójimo? Entonces, si yo no me recupero, si yo no afirmo nuevamente mi autoestima, si yo no sano mi corazón de esa ruptura, ¿qué le voy a entregar a la próxima persona que aparezca en mi vida, no? O sea, ¿qué le puedo obsequiar? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Qué le puedo dar, no? Y si me caso, ¿qué le voy a ofrecer si mi corazón está dañado, está herido? O sea, lo que le voy a ofrecer son los pedazos o los sobrantes. Por eso es importante sanar, procesar, recuperarse para emprender una nueva etapa emocional que creo que todo soltero definitivamente la quiere en su vida, ¿no? Claro. De hecho, la semana que viene nosotros vamos a hablar el tema de la semana. Se va a llamar Sanitos, nos vemos más bonitos. Entonces, qué chévere. Estar hablando de que sí, tenemos que, para tener un matrimonio sano, tenemos que ser unos solteros sanos antes de comenzar el matrimonio. Entonces, empezamos con el primer punto, pastor, que es la desintoxicación. Dale. Sí, aunque hay bastantes tips que nosotros podemos dar, uno de los que creo es más importante y relevante es la desintoxicación. O sea, hay relaciones, cuanto más años o más tiempo haya durado la relación, es más fácil comenzar a despegar aquellas cosas que se quedaron pegadas o unidas. Entonces, una relación de 3 años, de 4 años, una relación donde estuvo muy cerca al matrimonio, es más difícil comenzar a desconectar, a despegar esas cosas que los han unido. Entonces, se necesita y se requiere un proceso de desintoxicación, ¿no? Eso implica muchas veces firmeza, ¿no? Ya que a veces los sentimientos nos ganan y a veces los jóvenes se dejan mucho llevar por sus deseos y por sus sentimientos. Una frase común en nuestra cultura es sigue tu corazón,
¿no? Pero la Biblia dice totalmente lo contrario, ¿no? Dice que el corazón más bien es engañoso, ¿no? Yo leía hace un poco de tiempo un libro acerca de rupturas emocionales y el autor decía que una de las cosas que perdemos en medio de todo el romanticismo es la objetividad. Entonces, uno tiene que tener bien claro por qué está terminando la relación, ¿no? Y tiene que tener, y sería bueno hacer una lista de las cosas buenas y las cosas malas de la relación. Muchas personas han perdido la objetividad. Piensan que esa era la relación de sus sueños, pero cuando hacen la lista se da cuenta que tiene unas 2 cosas positivas y unas 50 negativas. Y ahí te puedes dar cuenta, ajá, eso, y ahí te puedes dar cuenta de que uno perdió la objetividad y entró a la subjetividad. Entonces, cuando uno entra a la objetividad, una de las cosas de las cuales uno debe tomar conciencia es que tengo que cerrar bien esta etapa. Entonces, eso implica muchas veces, en algunos casos, y creo que en la mayoría, cortar comunicación. Porque mientras uno se mantenga en constante comunicación o quiera seguir siendo amigo de la ex, eso puede convertirse o en una relación de amigos con derecho sin compromiso, o de lo contrario podría complicar más la situación, ya que uno se comenzaría a crear esperanzas, sueños, cuando la relación en verdad ya terminó. Desintoxicar implica muchas veces cortar comunicación, eliminar fotos, en algunos casos desconectarse de la familia. Si es que la relación tuvo varios años y uno tuvo conexión con la familia, podría implicar desconectarse con la familia de la otra persona. A veces también tenemos un... Se detuvo. No sé si fue mi internet o es el internet del pastor. No sé. ¿Ustedes me están viendo a mí? A ver, creo que fue escribir, escríbanme. Ajá, Vidalina, desintoxicar, borrar, borrar, ignorar y desconectarse. Vamos a ver otra vez. Seguramente, uy, esto estaba bueno, vale. Vamos a esperar que se conecte nuevamente. Sí, sí, fue el pastor, ya vimos que fue el pastor. Claro, claro, es muy interesante lo que dice. Sí, sí, es muy interesante. Eh, Vamos a esperar que se conecte. No sé si quieren preguntar algo, si quieren decir algo, pero yo sí que por acá arriba, aquí está el pastor nuevamente. Aquí está. Ahí vamos. Ahí va otra vez. Listo. Ok, ahora sí. Seguimos, no te preocupes. Bueno, estaba hablando de la desintoxicación, que muchas veces implica el cortar definitivamente comunicación con la persona, con la otra persona, pero también podría implicar el alejarme de su círculo social o de su círculo familiar, si es que ambos círculos han tenido una influencia demasiado fuerte en mi persona. Entonces, algo que tiene que entender la gente es que en temas de crecimiento personal, primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo. A veces por querer pensar en la familia del ex o en el ex o en los amigos, uno termina hipotecando su futuro o afectando lo que Dios también tiene para uno. Entonces uno necesita tomar decisiones firmes en el proceso de desintoxicación. Y muchas veces va a tocar ser muy claro, ¿no?, en el lenguaje que uno va a utilizar para hablar con las personas que comienzan a formar parte de un pasado que uno ya no quiere en su vida. Entonces, la desintoxicación implica cortar comunicación. La desintoxicación implica cortar a veces círculos sociales que pueden ser para nosotros tóxicos. La desintoxicación también implica a veces eliminar, tratar hasta donde uno pueda de eliminar recuerdos.
Porque si uno se queda con las cartas y con las fotos y con los objetos y con los peluches, es muy difícil olvidar. Entonces, si el primero soy yo, si primero soy yo, segundo soy yo y tercero soy yo, y yo quiero salir adelante, eso implica que tome decisiones firmes en ese proceso de desintoxicación para poder cerrar esa etapa o dar el primer paso para cerrar esa etapa. Yo conozco mucha gente que quiere olvidar, pero quiere seguir en comunicación. Quiere olvidar, pero quiere seguir siendo el mejor amigo del ex. Quiere olvidar, pero sigue escuchando al ex que le cuenta de la nueva que tiene, le está contando y la ex se convierte en una especie de consejero, etcétera. No, no. O sea, uno tiene que tener un panorama claro, darse cuenta de qué es lo que uno quiere y cerrar bien esa etapa. Entonces, tenemos que tomar decisiones firmes en nuestra vida para ver un nuevo capítulo abierto delante de nosotros, ¿no? Entonces, sí, y conozco gente también que a veces, aún en la iglesia, dice, sí, yo voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar a Dios para que Él me ayude a olvidar, pero uno mismo no se ayuda, porque sigue en contacto, sigue en comunicación, sigue con los recuerdos, sigue hablando con la mamá, sigue hablando con la familia, sigue hablando con los hermanos. O sea, es difícil, ¿no? Entonces, Sí. se tiene que comenzar un proceso serio de desintoxicación, definitivamente, sí. Sí, no, completamente. Ando aquí, estaba comentando que qué difícil es la desintoxicación cuando se sirve en la misma área dentro de la iglesia. Wow, wow, eso es un tema real. Sí, a veces va a uno tener que hablar con el pastor o con el líder y decirle, miren, esto es lo que me está pasando. Y un buen líder y un buen pastor siempre va a pensar en el bienestar de la persona. Y entonces muchas veces va a tener que negarse a un puesto de una persona que está cercana con el proceso de poder superar una etapa. Algo que aprendí leyendo los libros de John Maxwell es que en toda organización lo más importante son las personas, no los planes, no las metas de la organización, sino las personas. Si nos interesan las personas, vamos a dirigir ese proceso de desconectar a ambas personas para que cada uno pueda tomar un rumbo diferente en sus vidas, ¿no? Y me ha pasado, como pastor, me ha tocado ser parte de dirigir esa etapa, ¿no? Y de muchas veces entender que hasta algunas personas tenían que emigrar, en algunos casos, a otra congregación, por el bien de esa persona y por el bien de la persona que se quedaba, en este caso, en nuestra iglesia local. En algunos casos es inevitable, ¿no? Sobre todo cuando las relaciones son largas o han tenido 3, 4, 5 años, es ahí donde uno tiene que entender esta situación. En otros casos, cuando ha sido menos tiempo, ya ha habido menos conexiones, es más sencillo. Por eso siempre se le aconseja a los muchachos con sentido común, con mucha razón, se les aconseja que en periodos como enamoramiento o noviazgo no se conecten demasiadas cosas. Me refiero a que a veces se prestan dinero, emprenden negocios juntos, abren una misma cuenta bancaria o una cuenta mancomunada. Entonces imagínate una ruptura emocional, despegar eso, desconectar eso es traumático, ¿no? Entonces por eso siempre aconsejamos que todo tiene su tiempo, cada cosa en su momento y en su etapa, ¿no? Eso, ¿no? Pero sí, los pastores o líderes tienen que guiar ese proceso cuando sirven en un mismo ministerio o en una misma área de la iglesia, ¿no? Sí, eso sí. Es bien complicado, pero yo sí creo que, o sea, sí se puede resolver, pero yo creo que una de las cosas, lo mejor es la desconexión. Y sí creo, yo estaba hablando antes que usted llegara, era eso, de que algunos se bloquean, otros no se bloquean, todo depende. Yo hablé de madurez, pero más de madurez creo que es también del tiempo de relación, qué sucedió, exacto, qué tanta conexión cada hubo. Cada persona es diferente también, temperamento. Exacto, cada persona es distinta. Yo en mi momento no bloqueé, pero tuve un momento que me tocó bloquear, porque si no es eso, sucede que empiezas a ver como que la vida del otro y entras en un momento tan tóxico. Sí. Es horrible, es horrible. O sea, entonces tú dices, lo mejor es bloquear, tú por allá, yo por aquí, no sé qué pasó contigo, te moriste. O sea, literal, claro, se murió, literal. Sí. Y la mente, nuestra mente es poderosa.
para crear Exacto. situaciones y hacerse un mundo y etcétera. Horrible. Entonces uno sigue viendo fotos, publicaciones, comentarios, muy difícil va a poder superar, ¿no? Y uno necesita tomar decisiones firmes y entender que Dios mañana puede ofrecer una nueva etapa mayor y mejor si es que cierra bien la anterior, ¿no? Mira, la verdad que a mí me ha tocado hasta aconsejar personas casadas que no pueden, que no cerraron bien una etapa y se metieron en esa relación y se casaron. Y de pronto Wow. con 10, 12 años de matrimonio se dan cuenta que extrañan a la otra persona. ¿Qué? ¡Wow! Le faltó desintoxicación, le faltó cortar bien, ¿no? Y a veces es mejor sacrificar un tiempo para, quién sabe, tal vez más adelante, con los años, recuperar algo de la amistad. Mira, yo te comparto algo, así nomás no lo hago, pero me caes bien. Yo, por ejemplo, hace muchos años estuve en una relación que duró un promedio de 5 años. Y Wow. fue bien difícil porque todo el mundo me veía con esa persona en la iglesia y de pronto la relación terminó. Entonces, a veces me tocaba hasta ir a predicar a otras iglesias y me decían, ¿y su novia? Y yo, pucha, que yo dije, ¿qué le iba a decir? ¿No? Era complicadísimo, ¿no? Entonces, por supuesto que en aquel tiempo yo no conocía tanto de las relaciones, no había sido educado en los principios de hombría que hoy día se enseñan en las iglesias y etcétera de cosas, ¿no? Pero una de las cosas que tuve que entender es que yo tenía que tomar decisiones firmes, ¿no? Y en este caso sacrifiqué mis deseos, mis sentimientos, tomé una decisión firme durante un buen periodo para más adelante recuperar algo de esa amistad. Bueno, esta chica, después de varios años, vino a congregar a nuestra iglesia, Generación de Campeones, y después toda su familia se convirtió a Cristo y ella fue a congregar a la iglesia de sus papás. Y en la iglesia de sus papás conoció a otro muchacho. Me acuerdo que me contó, claro que para eso ya había todo estado cerrado y desintoxicado, ¿no? Me compartió, yo la aconsejé, me acuerdo que le deseé lo mejor, al poco tiempo se casó y hoy día tiene un hogar feliz y yo también tengo un hogar feliz. Entonces, yo creo que a veces es importante entender que esta desintoxicación o este sacrificio de tiempo nos puede mañana dar la oportunidad de por lo menos tener algo de esa amistad que alguna vez hubo, ¿no? Entonces, a veces es posible, pero es importante madurez, es importante firmeza, es importante desintoxicar y cerrar bien esas etapas, ¿no? Definitivamente. Esa era una de mis preguntas, pero ya me la respondiste. Yo coloqué aquí, ¿qué cree ¿No? usted que si uno puede tener una amistad con su ex? Pero ya la respondió, pastor. Puede continuar. Sí. En algunos casos sí, en algunos casos sí, pero después de haber pasado todo un proceso serio de desintoxicación, ¿no? No como yo, que les dije que tenía el dolorcito en la rodilla, sabía que no debía ir a jugar, pero me fui a jugar. Entonces, donde hay dolor es señal de que todavía la sanidad no se ha completado. Entonces, el dolor es una señal de que no hay sanidad todavía, no se ha terminado. Entonces, pero cuando ya no nos duele, cuando hasta nos podemos reír, o cuando de repente podemos decir, ¿cómo pude estar con ese payaso? Algo así, ¿no? Entonces, ya uno puede decir, ya superó, ¿no? Ya superó, ¿no? Tanto yo como mi esposa, pues, por ahí hemos tenido yo he tenido un ex, ella también, pero a veces nos hemos reído de esto, ¿no? Y es la mejor señal de que superamos esas etapas en nuestras vidas, ¿no? Y que cada día seguimos aprendiendo y seguimos conociendo a Dios, ¿no? Y creo que mi historia le puede dar mucha esperanza a la gente, ¿no? De que Dios siempre puede traer algo mejor y mayor para tu vida, porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que genial por ahí, ¿ok? Eso. Exacto, exacto. No, yo creo que hay muchas historias que contar. Yo después les contaré mi historia, después ya más adelante con todos los temas que van a venir. Pero justamente eso, porque yo creo que hay muchas etapas que uno pasa, como tengo ex que no, o sea, yo tuve un ex que no es mi amigo, como tengo uno que sí. Entonces eso también depende de lo que estás conversando y lo que estás diciendo. Y me gustó Hay mucho ex lo que tóxicos dijiste. también. Exacto. Hay algo que dijiste muy importante. O sea, si no te duele,
O sea, si te duele, ya sabes que es un síntoma que algo no está bien. Pero si no te Exacto. duele, quiere decir que ya estás bien. Entonces, Ex- eso, gracias a Dios, ya no me duele. Bueno, Ahora, si te ríes, ya es que estás requete sano, ¿no? Si es que te ríes, es que ya eso no, es súper buena sano, señal. súper sano. Esa es muy buena señal. Ajá, seguimos, hablamos ya de la objetividad. Conversamos de la objetividad, ¿no? Sí, bueno, la objetividad tiene que ver con que nosotros vivimos en una cultura muy emotiva, muy romántica, ¿no? Y frases como las de sigue tu corazón, más las películas románticas que vemos, donde una persona conoce a otra y ese mismo día se declaran amor y se van a dormir juntos. O sea, eso solamente sucede en las películas, ¿no? Pero a De la veces novela. me acuerdo que Walt Disney dijo que las películas son la mejor herramienta para influir una generación. Entonces, cuando esas películas nosotros olvidamos que son solamente películas y las tomamos como vida real, nos pueden hacer perder la objetividad en la vida. Entonces, los sentimientos a veces son engañosos. Uno puede terminar una relación y de pronto mañana se va a un parque o escucha una canción que justo era la canción que este muchacho le dedicó. Inmediatamente las emociones comienzan al despertar de nuevo y comienza todo un juego emocional y mental. ¿Qué necesita uno hacer allí? Siempre me acuerdo que un pastor, un consejero, me decía, nos aconsejaba y nos decía que en una tarjeta escribieras 3 razones importantes por la que la relación terminó. Y cada vez que Okay. regresaran los recuerdos y cada vez que una canción te reconectara con esos sentimientos, tú abrieras la billetera o la cartera, sacaras la tarjeta y volvieras a recordar por qué terminó esa relación, ¿no? Yo me acuerdo, Bueno, conocí en una consejería a una chica que el chico le había sacado la vuelta, pero por todos lados, o sea, ¿no? Unas 7, 8 veces, ¿no? Pero para wow. ella era el hombre de su vida. Pero bueno, la relación terminó, pero en ciertos momentos, como ella paraba mucho en internet, el ver fotos o escuchar ciertas canciones lo reconectaba, ¿no? Y ella entonces me llamaba y me decía, pastor, ¿qué hago? Yo le decía, saca la tarjeta. Y ahí acuérdate, te fue infiel 6, 7 veces. Y me acuerdo que Sixto Porras, de Enfoque a la Familia, él dice, todo lo que tú ves en el noviazgo lo vas a ver en el matrimonio, pero multiplicado. Entonces, si él Wow. te es infiel hoy día con 7, no creas que por ponerse un anillo al dedo mañana va a cambiar, va a seguir siendo infiel. Pero es Wow. importante que tú seas objetiva. Entonces, una tarjeta para recordarnos por qué la relación terminó es saludable. Otro, hacer una lista, como dije, de cosas positivas y negativas de la relación, ¿no? Si tienes 3 positivas y 20 negativas, la relación no es la relación de tus sueños, no es el hombre de tu vida, o sea, ni soñando, ¿no? Y a veces estas cosas nos ayudan a recuperar el sentido común, ¿no? Sí. Alguien dijo que cuando uno se enamora pierde la cabeza. Exactamente es eso, realmente pierde la cabeza. Entonces, una forma en que recuperamos la cabeza es con esta tarjeta recordatorio, es con estas listas y también es rodeándonos de gente sabia que tenga consejos sabios. No consejos Importante. dados desde el resentimiento, no consejos que te digan, te sacó la vuelta con 7, sácale tú la vuelta con 8, págale con la... No, esos consejos no necesitamos. Necesitamos gente sabia que nos ayude a recuperar la objetividad. Entonces, las tarjetas, los recordatorios nos ayudan a saber por qué no salimos de esa etapa y por qué no deberíamos volver a regresar. Eh, Hay un Interesante. versículo en la Biblia que dice que todo lo que sembramos cosechamos. Entonces, el fruto es la evidencia de un árbol. Entonces, si el fruto fue malo, no puede ser buen árbol, no puede ser buen árbol, ¿no? Muchas veces lo que llamamos el hombre de nuestros sueños, la mujer de nuestros sueños, el hombre de mi vida, nada que ver. Si dio malos frutos, fue un mal árbol, eso es contundente y definitivo, ¿no? Eso, ¿no? Y hay que recuperar la objetividad con gente sabia
que nos ayude, ¿no? A recuperar la lucidez, ¿no? En medio de esa nebulosa de emociones, ¿no? Eso. Claro, exacto, es importante elegir, tener amigos que sean sabios, tener no solamente los líderes, porque nosotros también tenemos líderes que son, pero también amigos que nos pueden ayudar en medio de este proceso y bueno, orar, obviamente, ¿no? Orar. Exacto, Hay una parte, orar. creo que hemos hablado de todo el tema de la desintoxicación, la objetividad, y hay uno que creo que es el último punto que habla de disfrutar, ¿no? Oh, ya. Bueno, a veces el estar atrapado, o sea, hay gente que siempre dice de lo que me perdí, ¿no? Pero yo siempre digo, la frase no es de lo que me perdí, sino de la que me salvé, ¿ok? ¿Ya? Porque si la relación fue tóxica, si hubo infidelidad, si hubo cosas negativas, si nunca hubo afecto o expresión de afecto, la relación no puede ser de lo que me perdí, ¿no? No te perdiste de nada, ¿no? Te salvaste más bien, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hacen las relaciones tóxicas o las relaciones que han tomado bastante tiempo en nuestra vida es que nos quitan la oportunidad de soñar, porque nos enfrascamos en esa relación y esa relación de pronto se convierte en todo en nuestra vida. Muchas veces nos cuesta cortar porque hemos puesto en alto a esa persona. Se ha convertido en un ídolo. Y la Biblia dice que detrás de todo ídolo hay un demonio operando. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces una relación de idolatría genera ese tipo de cosas. Nos enfrascamos, nos centramos ahí y no vemos más allá en la vida. Entonces, ahora que esa persona ya no está, una de las cosas que yo le digo a la gente es, piensa en todo aquello que no podía hacer porque estaba en esa relación. Y ahora, y le hago que lo escriba, ¿no? Y ahora que está en esta etapa, ya lo puede hacer. Quería viajar, viaje. Quería emprender un negocio, empréndalo. Quería emprender un ministerio, hágalo. Quería entrenarse para ser un misionero, es el momento. O sea, comience a soñar, a disfrutar, a planificar. Hay un versículo de la Biblia que dice, cuando el Señor nos hiciere volver de la cautividad, entonces seremos como los que sueñan. Entonces, el estar cautivo en una relación nos quita la capacidad de soñar. Si ya no estamos en esa relación, una de las cosas que debemos hacer es soñar. Mira, yo te cuento, hace años en esa relación que yo estuve, hace varios años, ¿no? Y creo que yo cometí también muchos errores, ¿no? Pero el punto es que ya no daba más. La relación se rompió, se cayó por pedazos y yo estaba ahí en medio de todo esto. Y mi pregunta es, ¿y ahora qué hago? Y yo dije, yo no voy a malograr mi vida por esto. Me voy a recuperar, voy a salir adelante. Y siempre recuerdo que una de las metas que yo me propuse en ese tiempo, siendo solamente un muchacho que era un líder, yo dije, voy a convertirme en un hombre de Dios. Ese es mi sueño. Eso es lo que yo quiero lograr. Y los próximos meses y años yo trabajé para poder ser ese hombre que Dios esperaba que yo fuera. Mejor, más correcto, más auténtico, más real, más compasivo, más expresivo. Y me acuerdo que lo primero que hago, ¿no? Ceilán, es matricularme en un entrenamiento en una iglesia que duró 1 año, ¿no? Y que me iba a ayudar a mí a ser un mejor hombre, un mejor esposo el día que encontrara la mujer de mi vida. Entonces comencé a disfrutar esa etapa, comencé a proyectarme, comencé a soñar, ¿no? Y mucho de lo que yo hoy día veo en mi vida es producto de lo que vino después de esa crisis. Entonces yo siempre digo, los problemas o te hunden o te retan. Yo elegí que me retaran y no fue fácil para mí. Eran 5 años de relación. No fue nada fácil, pero me propuse de que eso no me iba a hundir. Y donde todos vieron un problema, yo vi la mejor oportunidad para sacar la mejor versión de mí. Y entonces comencé a entrenarme, comencé a leer, llevé ese programa de entrenamiento que necesitaba, comencé a recibir más consejería en esas áreas débiles que me faltaban. Y sin darme cuenta, eso fue el entrenamiento para mí, para mañana convertirme en un pastor, ¿no? O en un hombre de Dios. O una persona que desde mi historia le pudiera dar esperanza a otras personas con su historia. Entonces,
disfrutar, planear, soñar es algo que nos roban algunas relaciones y que debemos recuperar ni bien salgamos de esa etapa de nuestra vida, ¿no? Eso, ¿no? Claro, y de hecho es algo también importante. Muchos salen de la etapa, otros no han entrado en estas etapas y sigue siendo un buen momento como solteros de poder seguir disfrutando y seguir concentrándose de que la soltería es una bendición y que es un Sí, proceso que tenemos que pasar y que mientras que no estemos metidos en alguna relación o no hayamos pasado por el proceso de un ex, es un momento que podamos disfrutar de saber que la soltería es una bendición. ¿Ok? exacto. Y que no es una maldición, como todos piensan. Exacto. Siempre recuerdo un muchacho que una vez vino a conversar conmigo, ¿no? Y me dijo que se sentía incompleto porque todos tenían una novia y él no. Pero esa consejería a mí me sirvió para elaborar una enseñanza, una charla en la iglesia que justo se llamaba Disfrute su soltería. Y la compartí y explicaba que la Biblia dice, el apóstol Pablo decía que el soltero puede servir mejor al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y Exacto. encontré un libro donde leía que acerca de solteros que marcaron su generación. C.S. Lewis estaba leyendo que estuvo soltero durante todos los años que escribió sus libros. Martín Lutero era soltero antes de clavar las 95 tesis. Juan Calvino también era soltero. El apóstol Pablo era soltero. Ezequiel, Daniel, Elías y Eliseo fueron solteros. Entonces, no tiene nada de malo ser soltero si es que Dios te llamó en este periodo a estar en esa etapa. Todo en su tiempo. Yo siempre digo, a veces la gente nunca está conforme. El soltero quiere casarse, ¿no? Y algunos casados quieren morirse. Entonces, por eso es bueno vivir cada etapa, ¿no? Vivir cada etapa. Vivir cada etapa, sí. Y yo lo digo, yo también he pasado por procesos de ansiedad, ya ahorita no, pero anteriormente, años pasados, yo podría decir, o sea, yo me quería casar, yo quería tener mis hijos, porque ya yo voy a cumplir 31 años, y yo decía, no, yo estoy vieja, y voy a dar a luz abuela. Entonces, pero ya después empiezas a entender tantas cosas, a comprender que es un proceso, que este es el momento de entrenarte, de aprender, de cuidarte. De hecho, yo ahorita estoy en un momento de mi vida que le comparto a los que están conectados, donde estoy tratando de cuidar mi salud, de ver por mi salud. Tengo que resolverlo para antes yo entrar a un matrimonio. Sigo sanando cosas, sigo aprendiendo, claro, pero estaba como que en un momento no estaba tan objetiva, sino que simplemente quería casarme por diferentes cosas, ¿no? El entorno que puede afectarme, veo que todos mis amigos tienen hijos, entre otras cosas más que puedan afectar el hecho de querer casarte, pero sabía que si yo llegaba al matrimonio así, no iba a resolver, no se va a resolver muchas cosas, sino que iba a Exacto. arrastrarlo, iba a intensificar en mi matrimonio. Entonces, particularmente le doy gracias a Dios por poder estar sola en este momento y poder dedicarme a Él en lo que puedo y como estoy, en todo lo que estoy haciendo, sobre todo con lo de High Soltería, que ha sido una bendición, y Exacto. que yo pueda concentrarme en servirle a Él de la forma que... Entonces, los solteros, ¿qué es? O sea, disfruten este momento, es la mejor etapa, no van a estar solteros toda la vida, al menos que le den el don de castidad. Claro, es muy difícil. A menos que tengan el don de continencia, como dice el apóstol Pablo. Porque Continencia, ¿dónde continencia? Exacto, era ese. sí, sí, Exacto. Y yo creo algo, pastor, que las personas que tienen deseo en su corazón por casarse o tener una familia, creo que eso también Dios lo quiere. Siento sí, que, o sí, sea, Dios no quiere que el hombre esté solo, Dios quiere que nosotros tengamos también a nuestra familia, pero no podemos llegar destrozados a ese momento. Yo hoy estaba compartiendo con unos amigos, estábamos hablando con respecto a los matrimonios. No estamos casados, pero obviamente vemos prédicas que hablen de matrimonio, porque nosotros obviamente, o sea, la gente se quiere casar, la gente quiere tener una familia. Estaba viendo la historia de Marcos Brunet con Fer Brunet, con Fernanda, su esposa, y ellos están hablando wow, de que ellos han tenido momentos donde ahorita que los mentorean, que tienen coach, que tienen pastores, porque es un matrimonio que necesita constantemente ser por supuesto, aconsejado. sí, Matrimonios cristianos que definitivamente, ¿no? en algún momento han pensado hasta divorciarse. O sea, y son matrimonios cristianos que están formados sobre la roca y que se casaron bajo la voluntad de Dios. Creo que se pegó. ¿Me escucha, pastor? Ajá. Entonces, eh,
O sea, que tampoco tener un matrimonio es fácil. O sea, también es un proceso el matrimonio. Por supuesto. Yo creo que la soltería es una buena etapa para prepararse para el matrimonio. O sea, uno debe proyectarse, ¿no? Eh, yo me acuerdo, era soltero, totalmente soltero, sin una novia, nada, cuando llevé mis cursos para familia. Era el único soltero. Todos estaban ahí casados, todos tenían hijos. Y ellos me decían, wow, Marco, cuando tú te cases, wow, tu matrimonio, con todo lo que estás aprendiendo, ¿no? Pero llevé mis cursos como soltero porque vi una oportunidad, o sea, venía de una crisis, dije, wow, no pude ser un buen novio, pero siempre digo, el presente es la revancha de tu pasado. Así que voy a llevar todo ese programa que dure un año para que mañana, cuando conozca a la mujer con la cual me voy a casar, a ella le toque un marco diferente, un marco o una mejor versión de este marco que de repente se equivocó en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que eso se hace en la soltería. La soltería es una etapa, ¿no? Y más bien yo diría que es una corta etapa en la vida, ¿no? Y a veces yo sé que para algunas mujeres es difícil porque la mujer normalmente, culturalmente, tiene que esperar que el hombre aparezca y que se anime y que le diga quiero casarme contigo, ¿no? En cambio, para los hombres es más sencillo, ¿no? Porque ellos agarran y disparan por ahí y ya está, ¿no? Pero sí, sí, me ha tocado escuchar a muchas mujeres, ¿no? Pero para mí, personalmente, 30 años, una persona es joven, ¿no? Y yo quisiera tener 30 años, ¿no? Me encantaría, ¿no? Me sentiría más joven, ¿no? Pero sí, vivir esa etapa al máximo, darle lo mejor al Señor. Y siempre creo que toda persona que le da lo mejor al Señor, el Señor también le va a dar lo mejor a él y a ella. Así que de eso no tengo la menor duda. Yo he compartido cualquier cantidad de charlas sobre disfrutar la soltería, porque eso es lo que me pasó a mí. Disfruté mi soltería, no tengo nada de qué reclamar, ¿no? Me siento feliz, ¿no? Porque le di lo mejor al Señor. Me tocó ser pastor soltero, porque yo he sido pastor soltero, ¿no? He viajado a otros países siendo soltero, ¿no? Y bueno, la frase de siempre, ¿y cuándo te casas? Y esto y el otro, ¿no? Las presiones, ¿no? Pero había entendido que no existe una edad para casarse, existe Exacto. un tiempo para casarse, existe un tiempo para casarse. Y no, un tiempo puede ser para Marcos Brunet, otro tiempo puede haber sido para Danilo Montero y otro tiempo puede ser para Marco Vilca. O sea, cada persona es diferente, Pastor, se va a cada persona cerrar. tiene un tiempo, cada persona tiene un tiempo, eso. Ya voy a cerrar y volvemos rápido para despedirnos, porque se nos va a cerrar Dale. ahorita y vamos a perder. Vale, pues. Excelente, Ceilán. Hablando de que hay un tiempo para cada uno. Exacto, ¿no? A veces nos frustramos con las edades. Yo siempre enseño que no hay una edad para casarse, sino un tiempo para casarse. Algunos Dios los planeó para casarse a los 20, otros a los 30, otros ni con 40 maduran, ¿no? O sea, Dios, yo creo personalmente, ¿no? Que si yo me hubiera casado a los 20, hubiera fracasado, ¿no? Creo que Dios estableció una etapa para mí, ¿no? Como la ha establecido para cada persona, ¿no? Entonces, siempre digo, Dios no nos creó en serie, sino en serio. Cada persona es individual y cada persona tiene un destino y cada persona tiene una historia particular. Entonces no podemos pretender encasillar a todos que se casen a los 20 o que se casen a los 30. Dios tiene una historia personal para cada persona. Entonces yo siempre animo a eso, ¿no? Mucho, mucho, ¿no? Eso. De hecho, para compartir y ya hacer el cierre, en uno de mis momentos de oración y de frustración por no tener una relación, porque yo hace como ya, creo que voy a cumplir un año de tener esa situación con mi ex, pero lo cierto es que en esa frustración, a mí en oración, Dios me dice, o sea, me hace sentir esto y me da esta enseñanza. No te fijes en el proceso que tiene el otro, porque cada proceso es diferente. Fíjate en el final, en la victoria, porque siempre, o sea, en el final, porque siempre yo doy la victoria, pero fíjate en el final, no te fijes en el proceso, porque si tú te fijas en el proceso, te frustras. Y yo trabajo distinto con todos. Y yo, ¡ay, Señor! No, y es como cuando uno sale a correr, ¿no? No hay que fijarse en el proceso, ¿no? Sino en el resultado, ¿no? En lo que se va a lograr en la salud después de salir a correr, ¿no?
Y a veces cuando comenzamos a ver los resultados, nos animamos a ser más perseverantes en ello, ¿no? Entonces, entrar en un proceso de desintoxicación o un proceso de espera, ¿no? Nos sirve a nosotros, ¿no? No hay que enfocarnos en la incomodidad que eso tal vez podría producir, sino en los resultados, en la madurez que eso va a lograr en nuestras vidas, para ser mejores personas. Como yo digo, para que la próxima persona que nos toque en la vida les toque una mejor versión de nosotros, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre digo, el presente es la revancha de tu pasado. Entonces, hoy día nosotros podemos escribir una nueva historia. Creo que volvió a fallar el internet. No sé si es el pastor o soy yo. Oh my God. Creo que soy yo, no sé qué es. Oh, Dios mío. Bueno, precisamente en la iglesia mucha cultura sobre lo que Dios. O es el pastor. A veces es que no sé si se cuelga el mío o se cuelga el del pastor, porque a veces los comentarios no dejan de salir. Sí, se escucha bajo. Sí, no, te decía que es importante entender de que cada persona es una historia diferente, ¿no? Y a la vez también no desanimarnos por el proceso. A veces no vamos a ver resultados inmediatos, pero resultados de la espera, resultados de actuar de acuerdo a los principios, nos va a ayudar a obtener un mejor final en nuestra vida. La soltería, la crisis, las decepciones son un capítulo de nuestras vidas, pero no es el final. Pero si sabemos canalizarlos, mañana podemos tener un buen matrimonio, un matrimonio que disfrutemos, un matrimonio con el que juntos podamos servir a Dios y podamos honrarlo. Y sobre todo siempre enseño que Dios puede utilizar nuestra historia para ayudar a otros, ¿no? Y mañana podemos decirle a alguien, tranquilo, yo te entiendo por lo que estás pasando, yo ya conozco el camino de regreso y yo te puedo enseñar por dónde es. Así que Dios mañana puede usar nuestras historias, nuestros faltantes, nuestros errores de la vida para darle esperanza a otros que tal vez se están ahogando por algo que no deberían, ¿no? Eso, ¿no? Interesante, interesante todo porque, bueno, primero que todas las personas que están escribiendo, sí, yo voy a colgar el video va a quedar allí para que ustedes lo puedan compartir. Y una de las cosas que tomo de todo, tomé muchas cosas obviamente, pero una de las cosas que me gusta es esto, cuando hablamos que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, pero también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, algo muy interesante es amarnos, y es lo que está hablando, que tú te concentraste todo ese tiempo en amarte y estar con el Señor y poder prepararte para la etapa que iba a venir. Y eso me gusta también, porque también tú estabas pensando en esa persona con la que tú ibas a estar toda tu vida. Entonces tú te estabas amando a ti y estabas amando al otro. Exacto. Y parte de la objetividad, Ceilán, es entender que también nos equivocamos. Yo también me equivoqué, ¿no? Y a veces uno no quiere reconocer eso. Siempre enseño que las dos palabras más grandes que un ser humano puede decir es me equivoqué. Y parte de la objetividad era decir yo también me equivoqué, yo también cometí errores. Entonces, quien primero tiene que cambiar soy yo. Y quien primero tiene que hacer ajustes soy yo. Y quien tiene que tomar decisiones y quien necesita consejería y quien necesita entrenamiento soy yo. Entonces, me permitió un tiempo conmigo mismo, fabuloso, para que mañana la persona que aparezca en mi vida pueda tener una mejor versión de mí. Definitivamente que ese tiempo con nosotros mismos lo necesitamos. Y aún los psicólogos dicen que toda persona que tiene una buena autoestima, que tiene un buen monólogo interno, que tiene una buena relación consigo mismo, va a ser una persona que va a tener éxito en sus relaciones interpersonales. Así que, de hecho, que eso es muy, muy positivo y muy bueno. Qué bueno. Pastor, de verdad que muchísimas gracias. Yo por mí le preguntaría millones de cosas que quisiera saber, de verdad que por mí, pero sé que, bueno, ya llegó el tiempo de cortar.
gracias por su tiempo, gracias por dar de gracia por lo que ha recibido también de gracia, porque yo creo también que muchas veces eso, tomar decisiones es importante en nuestra vida. Nosotros también tenemos que tomar decisiones, no esperar a que voy a ver si Dios me dice si me preparo o no me preparo, no. Hay que tomar decisiones conforme a lo que dice la palabra de Dios y accionar en fe. Y de verdad que gracias, pastor, saludo a su esposa, gracias por este tiempo, gracias por los que se quedaron hasta el final. Seguramente en cualquier momento lo vamos a volver a invitar de nuevo, de verdad que sí. Y estamos totalmente agradecidos. Este es mi primer live en High Soltería. Usted es la primera persona que hemos entrevistado en High Soltería. Y bueno, ahorita vienen muchas sorpresas y gracias, pastor, de verdad que estoy muy agradecida porque aprendí, creo que voy a volver a ver el live de nuevo yo. Gracias, Ceilán, y te animo a que sigas adelante, porque qué bonito es que puedas darle dirección, puedas darle luz, puedas ser algo encendido que otros puedan ver para tener esperanza en sus vidas y saber que se puede escribir un nuevo capítulo mayor y mejor. Así que genial, gracias a ti por la invitación. Ay, gracias, pastor. Amén. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias por todos los que se conectaron. Si quieren preguntarnos, bueno, pueden seguir al pastor. En sus redes sociales están, obviamente, en mi último post y todas las preguntas. Bueno, pueden ir a su iglesia, los que están en Perú, visiten, pero visiten. Después hablamos de eso, nada más visiten. Ya después el Señor le dirá a ustedes qué hacer. Pero en fin, gente, gracias por conectarse. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, pastor.